Bienvenidos a este tiempo de entrevistas aquí en Canal 6 Televisión. Hoy hablamos de inteligencia emocional y lo hacemos con dos personas. Por un lado tenemos a Ginés Domingo Pérez Oliva, que es profesor y también presidente del Centro Cultural y Obrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Y junto a él se encuentra Óscar Ugarte, que va a ser el encargado de realizar una de las 4 charlas que se han celebrado ya por parte del Centro Cultural y Obrero. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar algunas reseñas sobre Óscar Ugarte. Nacido en Vitoria en el 73, residente en Torrevieja, después ha llegado hasta Totana, es máster en coaching, programación neurolingüística, triple máster en inteligencia emocional, formador de formadores. Y en fin, así podíamos estar, Óscar, hablando pues un tiempo bastante importante. Vamos a hablar precisamente, como yo decía, de inteligencia emocional. Me gustaría preguntarle al presidente primero del Centro Cultural y Obrero sobre estas charlas que se han desarrollado, ¿no? Se han tocado muchos temas, ¿no, Ginés? Bueno, hicimos 4 charlas muy diferentes. Presentamos a final de mayo el libro de poemas de Pascual López, que fue el que fuera médico de urgencia de aquí durante muchos años. Luego, a primeros de junio, volvimos a presentar una charla, esta ya mucho más política. Fue la reforma laboral y las consecuencias en la vida de todos los días. Esta charla vino José Luis Álvarez Castellanos y vinieron también los secretarios generales de los encargados de las relaciones laborales, lo mismo de UGT que de comisiones a nivel regional. Hace un mes presentamos también la charla de Pedro Martínez López, que fuera concejal nuestro de Izquierda Unida de Ganar Totana hasta 2015. Y ahí Pedro nos trajo las conclusiones de su última tesis. Y ahora venimos a traer aquí a Óscar Ugarte, coaching emocional, psicólogo, yo no sé, Óscar, todo lo que tiene, todo lo que nos puede decir. Desde luego es un tema interesante, ¿no? Porque a lo mejor hay que diferenciar entre lo que es el punto de vista, ¿no?, de la conferencia, de la charla, bienestar o felicidad, los 3 pasos hacia un futuro mejor. Sí. Hay una diferencia, ¿no?, entre bienestar y felicidad, claro. Hay una diferencia clarísima y es que, por ejemplo, el concepto de bienestar se puede medir, es medible, es cuantificable. Nosotros podemos medir cuál es nuestro bienestar objetivo y subjetivo. Sin embargo, no podemos medir la felicidad. La felicidad es una palabra que es muy bonita de decir, es un concepto que queda muy bien en ciertos contextos, digamos, pseudo-espirituales o pseudo-intelectuales, pero no es una palabra que se pueda medir. Nosotros en coaching siempre trabajamos con cosas medibles de cara a que nuestros clientes o alumnos puedan llegar a conseguir sus objetivos. De ahí que en vez de utilizar felicidad, utilizamos bienestar objetivo. La diferencia es bastante amplia. Luego ahora se empieza a escuchar mucho el término inteligencia emocional, cuando es algo que no es nuevo, no ha nacido ayer ni mucho menos, ha estado siempre presente, pero ahora, por lo que sea, no sé si hay una base ahora para que se hable tanto de inteligencia emocional. Vale, la inteligencia emocional tiene muchísimos años. Piensa que esto comenzó con Sócrates y Platón, o sea, estamos hablando de siglos antes de Cristo. Lo que ocurre es que se dejó de trabajar porque, digamos, hubo un impacto religioso muy fuerte en nuestro continente, en Europa, y no se volvió a trabajar hasta finalizado el siglo XIX, que hubo algún que otro psiquiatra que empezó a trabajar, digamos, aspectos más allá de los puramente cerebrales y se empezó a trabajar un poquito más con la mente. Freud, por ejemplo, fue un claro ejemplo de ello. Y luego tenemos a finales del siglo XX, a partir de los 80, ahí sí, ahí ya se empieza a hablar del término inteligencia emocional como un concepto, un constructo ya trabajable. Digamos, se puede medir, se puede trabajar la intrapersonal, la interpersonal, y bueno, tiene muchos ítems y gracias a Dios podemos trabajar muchísimo con ello. Bueno, la inteligencia nace con la persona, lógicamente, probablemente hay que saber desarrollarla, ¿no?, de una manera correcta, ¿no? Mira, esto es muy interesante lo que me estás diciendo. No hay personas más inteligentes que otras. Hay personas que tienen inteligencias más desarrolladas que otras. Hubo un maravilloso hombre, un psicólogo en los años 80, que teorizó el tema de la inteligencia y lo convirtió en inteligencias múltiples. No sé si os oído hablar de ello. A priori hay 8 inteligencias: matemática, lingüística, musical, kinestésica, naturalista, emocional, intrapersonal, interpersonal, ¿vale? No hay personas que sean
por nacimiento más inteligentes. No hay cerebros más cualificados genéticamente que otros. Sí puede haber disfunciones, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, lo que importa es hasta qué punto estamos comprometidos con desarrollar nuestras inteligencias. Hay personas que son buenísimos en matemáticas y no tienen oratoria. Personas que son muy buenos hablando y, sin embargo, en matemáticas son pésimas. Yo en mi vida, por ejemplo, he trabajado mucho en la inteligencia lingüística y la emocional y por ello me dedico a lo que me dedico. Sin embargo, en matemáticas pues soy bastante pobre. Y en el ámbito de la enseñanza, Ginés, extrapolando también la pregunta a ti, me imagino que esto también se percibe en los alumnos. Y hay alumnos que tienen muchas capacidades para una cosa, o que es que yo me gusta esto, soy bueno en esto, y sin embargo hay alumnos que para otras cosas son completamente nulos. Lo enfocamos que a ellos como que les gusta o no les gusta, es que probablemente pues tienen una capacidad más desarrollada que otra. Estamos hablando, son cosas muy parecidas. Efectivamente. Los alumnos todavía no tienen la madurez suficiente para darse cuenta de hasta qué punto eso es así, pero para eso tenemos gente que nos puede ayudar a... Sí, los maestros hacéis una tarea encomiable y tenéis que comprender que no todos los niños son iguales. Es más, por ejemplo, las personas, los seres humanos, nos dividimos en 3 sistemas representacionales: visual, auditivo y kinestésico. Las personas visuales aprenden leyendo, aprenden viendo; las personas auditivas aprendemos escuchando o hablando; y los kinestésicos aprenden experimentando, son más lentos. Te habrás encontrado con alumnos que son muy lentos, pero que cuando escriben varias veces, digamos, sus esquemas y sintetizan las cosas a su forma, las aprenden, y otros que aprenden leyendo. Óscar, los kinestésicos es lo que decía mi abuela. Nene, tú tienes azogue. No, esos son los visuales. El azogue en el cuerpo son los visuales. Los kinestésicos son lentos, se mueven lentamente porque para ellos las sensaciones físicas son más importantes que los objetos visuales o los sonidos auditivos. Fíjate, yo siempre he pensado que los seres humanos somos sobre todo visuales y tenemos un sentido súper desarrollado en la vista. No, los más abundantes son los auditivos, en torno a un 60%, luego los visuales en torno a un 25% y un 15% de kinestésicos, aproximadamente. Sí. Y probablemente la inteligencia emocional de aquellas personas de aquella época de las que habla Ginés estuviera desarrollada de una forma distinta a la que nos mueve la sociedad hoy en día. Piensa una cosa, nosotros venimos con una lógica cartesiana desde hace varios siglos que dice que todo lo importante del ser humano está en su razón, en su lógica, en su capacidad para desfragmentar problemas, pero no en las emociones ni en los sentimientos. A partir de hoy, como bien sabrás, es complicado demostrar emociones. Por ejemplo, nos cuesta mucho a los hombres demostrar emociones más sensibles, nos cuesta reconocer que tenemos miedo o que estamos tristes. Y es por esa lógica cartesiana. René Descartes fue un grandísimo matemático y un filósofo buenísimo, pero hundió las emociones. Hoy por hoy estamos intentando levantar eso. Estamos intentando llevar la inteligencia emocional a los colegios, a los institutos, a las personas con charlas como esta. Estamos intentando fomentar que se comprenda que hay un mundo interior que es tremendamente poderoso a la hora de cuál es la calidad de tu vida. Yo, fíjate que hoy venía escuchándole en el coche un tema que ya tiene tiempo, de Julio Iglesias, el tema de la canción esta de Me olvidé de vivir. ¿No? Porque vamos un poco por la vida como sin freno, sin darle importancia a las cosas, sin pararnos a pensar en qué está pasando, por qué está pasando. Correcto. Y me estaba viniendo la entrevista esta tarde, ¿no? Porque el tema de las emociones es muy complejo. Siempre se han dicho, oye, que los chicos no lloran o no deben llorar, los hombres no deben llorar, no deben de expresar los sentimientos. Estamos intoxicados a creencias muy limitantes en referencia a eso. Es como al contrario, las mujeres tienen que ser hipersensibles, las mujeres tienen que ser tremendamente entregadas y familiares. No, eso no es así. Es más, ahora estamos sufriendo lo que es el revés de toda esa, digamos, cultura limitante, y estamos viendo lo que hablábamos antes, ¿no? Unos disparos de la juventud tremendos, pero es normal, porque se está reventando ese globo. Jorge, voy a hacer una pregunta ahora. Siempre se ha dicho que las mujeres tienen más facilidad a la hora de hablar, a la hora de adquirir el lenguaje, son las mujeres como más habladoras. ¿Eso influye en que luego sea más emotiva a la hora de presentar sus emociones a la hora? Vale, te explico. El cerebro de un hombre y el de una mujer no son iguales. En los hombres el hemisferio izquierdo está más desarrollado que en las mujeres, y en las mujeres el hemisferio derecho. El hemisferio derecho de las mujeres les insta a expresar. Vengo ahora mismo de tener una terapia de relación de pareja que están trabajando conmigo hace tiempo, donde él me decía, es que ella viene y me habla. Y yo, claro. ¿Y tú qué haces? Me alboroto, me agoto y entonces le doy la solución. Digo, no.
ella necesita expresar, las mujeres necesitan expresar, necesitan decir lo que sienten y por eso su capacidad para hablar se desarrolla mucho antes que la del hombre. El hombre está más enfocado, hablamos biológicamente, primariamente, más enfocado a construir, a diseñar, a reparar, por eso damos soluciones muy rápidas, cuando realmente las mujeres lo único que quieren es que las escuchemos. Y por ejemplo, ¿quién acude antes a una terapia de pareja? O sea, ¿quién toma la iniciativa antes, el hombre o la mujer? La mujer. O sea, que el hombre va como que no pasa nada. El hombre va entre acojonado, si puedo decir la palabra, y sorprendido, diciendo, pero si estamos bien, ¿qué nos ocurre? Y de repente la mujer te saca un listado de todos los ítems en los cuales la pareja no va bien, y el hombre al final debe de rendirse, no a que la pareja esté mal, sino que el punto de vista es diferente, el de uno y el de otro. Y si queremos tener una relación de pareja funcional y ecológica, necesitamos comprender que el otro también tiene necesidades. O sea que, según decía Ginés, la mujer toma la iniciativa prácticamente en todo. En lo emocional sí. En lo emocional sí, porque los hombres venimos con una limitación ya, un badaje limitante en referencia a las emociones. ¿Diferenciamos entre emociones, si te parece, Óscar, y estado de ánimo? Claro, es muy importante. Las emociones son naturales, las emociones son el resultado de la interacción del entorno con la persona. Muy rápidamente, yo voy por la calle, veo algo que me hace gracia y me alegro, río. El estado de ánimo implica que nosotros alimentemos una emoción. Por ejemplo, la tristeza es una emoción, la depresión o la distimia son estados de ánimo bastante densos, donde la persona no solamente es influida por el entorno, sino que además tiene que añadir toda una lógica tristeza interior para que esa emoción se convierta en estado de ánimo. O sea, es muy distinto. Las emociones no son aflictivas, no son limitantes. Los estados de ánimo pueden serlo. Ginés, ¿qué ocurre con el tema del bullying? Vamos a hablar de los escolares, por ejemplo, en el estado de ánimo, las emociones de los chavales, ¿no?, que están sufriendo este tipo de acoso. Bueno, los nenes realmente... los profesores... Los nenes realmente son muy crueles entre ellos. Las relaciones de ellos son relaciones como las personas, pero a nivel más pequeño. Son relaciones de fuerza. Cuando hay uno que flojea un poquito, los demás normalmente tienden a comérselo vivo. Como hay algún nene que no tenga habilidades sociales, que no tenga amigos, que tenga alguna cosa que lo diferencie del grupo, los nenes van a muerte, son muy crueles. Eso es un comportamiento sistémico tribal. Sí. O sea, eso viene de las tribus de toda la vida. O sea, un miembro débil de una tribu, la tribu lo fortalece. ¿Y cómo lo fortalecen? Desafiándolo. Lo que pasa es que no somos capaces de conectar con esa parte. Pero realmente el bullying, aparte de todo el malestar que conlleva y todo el dolor que conlleva, el bullying es una forma sistémica de que ese ser más débil se fortalezca. Pero algo está pasando, ¿no? Coincidiréis los dos en que algo está pasando, ¿no? Dentro del mundo de la enseñanza, dentro de la sociedad en general. Hemos visto recientemente a esos chavales en Madrid, en los institutos. Algo está pasando en el comportamiento, en la mente humana. Yo creo que está pasando lo mismo de siempre, pero ahora se está revelando. O sea, y yo pienso que al final lo que pasa en los colegios es el comportamiento de la sociedad. Claro. O sea, los nenes están reflejando la sociedad en la que viven, la sociedad en la que los criamos los padres. No están haciendo nada del otro mundo. Yo lo digo, cuando yo llego al cole, yo enseño francés, pero que el nene llegue, que traiga los deberes hechos, que se siente, que no dé follón, que abra. Eso lo tiene que traer aprendido de la casa. Eso allí podemos hacerlo, pero si en la casa no hay un refuerzo en ese sentido, nosotros no hacemos nada. Frente a esto, la base sería la familia. Mira, cuando nosotros nos llaman alguna vez a algún colegio, que suele ser raro porque no nos dejan entrar, y lo hacemos gratis, para que demos inteligencia emocional, siempre nos la piden para los niños. Oye, ¿podéis dar alguna charla para los críos de inteligencia emocional? Sí, pero no va a servir de nada si no hay un refuerzo, tanto a padres como a maestros. Hombre, pero los que se comportan mal son los niños son el reflejo de su entorno. Si queremos que un niño o una niña, un chico, una chica, un adolescente tenga un comportamiento sano, a los primeros que tenemos que sanear es a los padres. Porque o bien por sobreprotección, o bien por malos tratos, o bien por descuido, o bien por 20.000 factores, el niño siempre, siempre, siempre es el resultado de su familia. Eso es algo que no debemos de pasar nunca por alto. Los niños son el resultado de sus padres. Lo último que hemos vivido ha sido el tema del confinamiento. Sin duda que esto ha afectado a la mente, a las emociones, al estado anímico de las personas. Seguramente se han puesto de manifiesto, se han desarrollado más charlas de este tipo de autoayuda porque se necesitan, porque una persona por sí sola no puede salir.
Sí, bueno, yo estuve haciendo charlas online, por supuesto, eran online, no se podían hacer presenciales, y lo que sí nos dábamos cuenta, los que estábamos muy metidos en ese contexto, era que las personas necesitaban cariño y atención. O sea, si realmente había una falta en ese momento de amor, de atención, de sentirse que alguien cuidaba de ellos grandísimo. O sea, yo tenía charlas donde yo estuve dando a 80 personas y eso hoy en día no sucedería. Se apuntaba a todo el mundo. Vamos en este punto a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a la publicidad, recordarles que enseguida seguimos, tanto con Óscar como con Ginés, hablando de todos estos temas y recordándoles que la charla sobre estos asuntos podrán escucharla, podrán participar de ella el próximo viernes 18 de noviembre, será a las 8 de la tarde en el Centro Sociocultural La Cárcel, en el Salón de Actos Ginés Rosa. A partir de las 8 de la tarde, como decimos, se hablarán de esos 3 pasos hacia un futuro mejor y de bienestar y de felicidad. En una breve pausa y volvemos. Sus mascotas le están pidiendo flora y fauna. Todos los servicios y cuidados que necesitan sus animales de compañía. Entre en nuestra gran tienda y encontrará hasta el más mínimo detalle para disfrute de usted y de su mascota. Puede encontrar aquí a su mejor amigo u ofrecerle los mejores cuidados si ya lo tiene, desde caballos hasta animales exóticos. El mundo de las mascotas está en Flora y Fauna, Avenida General Aznar, Totana. Retomamos la entrevista y hablamos de la felicidad. Claro, la felicidad, yo no sé si se puede valorar la felicidad. Uno siempre se ha preguntado por qué no puedo ser feliz, por qué me pasa esto a mí, en fin, cómo puede uno empezar a disfrutar de la vida. Yo creo que esto se lo ha planteado muchísima gente que nos puede estar viendo, Óscar. Sí, antes lo hemos dicho, ¿no? La diferencia entre bienestar y felicidad, ¿no? Si tuviéramos que darle a la palabra felicidad un baremo más medible, hablaríamos de coherencia, hablaríamos de paz interior y de armonía con tu entorno, ¿vale? Es muy importante, la coherencia es cuánto te respetas a ti mismo en función de quién eres y de tus relaciones hacia el exterior, ¿no? Luego hablaríamos muchísimo también de esas relaciones con las personas, hasta qué punto mis relaciones, ¿qué me están aportando? Me aportan bienestar, me aportan sumisión, me aportan necesidad de control. Es un tema tremendo, es un tema muy especial y tenemos que ahondar un poquito en ello, pero de una forma que a las personas puedan entender y comprender de qué hablamos. Pero con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, ¿se puede conseguir? Sí. ¿Es fácil conseguir eso? No, fácil no. No, porque piensa una cosa, tienes que ir en contra de todo, en parte, de muchas de las cosas o casi todo lo que has aprendido en esta vida, porque no nos han enseñado a vivir, nos han enseñado a sobrevivir. O sea, nos han dicho desde pequeñitos que vivimos en un mundo hostil, en un mundo amenazante, que estás separado de los demás, que es muy dura la vida, que el amor conlleva sufrimiento. Tenemos un montón de creencias limitantes en nuestro subconsciente que si las seguimos, si les hacemos caso, nuestra vida es complicadísima. De ahí el sufrimiento, de ahí los niveles de estrés, de ansiedad que tenemos, los niveles de depresión, los niveles de personas que cogen bajas por temas emocionales. Hay que bajar el ritmo. Nuestro cerebro no está preparado para lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestro cerebro, tenemos el mismo cerebro de hace 40.000 años. Exactamente. Entonces, nuestro cerebro y nuestro sistema operativo mental está preparado para lo que vivían nuestros antepasados. Hasta hace 50 años la vida era mucho más lenta. Era igual que hace 5.000. Sí, era mucho más lenta, Íbamos de un sitio a otro, pero ahora mismo esto es una vorágine, tanto intelectual, emocional como espiritual. O sea, tenemos estímulos por doquier que nos llevan de un sitio a otro rápidamente. Entonces no tenemos la mente preparada para este tipo de vivencias que estamos ahora mismo siendo sometidos. Y probablemente la tengamos más bloqueada si nos ceñimos a lo que son las redes sociales, o si nos ceñimos a los móviles, o si nos ceñimos a los videojuegos. Todo esto nos está restando importancia a lo que puede desarrollar la mente, probablemente, siempre se ha dicho, si no se usa con un conocimiento, ¿no? y con una adecuada formación. Efectivamente, la mente es un mundo maravilloso. Estamos hoy en día, con todos los estudios que tenemos y todos los científicos, estamos rascando la superficie, o sea, sabemos muy poquito de la mente, pero ese poquito es muchísimo. Gracias a Dios ya tenemos mucha información para poder cambiar nuestra vida en ciertas formas. Me hablabas de redes sociales, por ejemplo. Mira, las redes sociales son el escaparate del ego. Sirven para que muchas personas, la gran mayoría, simplemente aparenten.
La diferencia entre aparentar y ser es grandísima. Es la diferencia entre felicidad y bienestar. Estas personas, por ejemplo, adquieren su felicidad a base de recibir likes o comentarios, de demostrar que su ego es muy importante. Eso siempre es dopamina instantánea, pero eso baja muy rápido. O sea, el verdadero bienestar está dentro de uno mismo, aunque suene muy espiritual, pero es cierto, está más dentro que fuera. De ahí la importancia, por ejemplo, de la conferencia esta y esos 3 pasos de los que vamos a hablar en ella. Y sin embargo, le damos la importancia suficiente al ego. El ego debe tener. El ego es un ente muy, muy, muy importante en nuestra vida. No existen las personas sin ego. El ego no es malo. El ego no es malo, eso es un mito, es algo que tenemos que desvincularnos de esa idea. El ego simplemente es la construcción social del subconsciente. Es lo que nos dijeron desde pequeñitos, mediante experiencias emocionales, sobre todo, lo que debíamos de ser para ser aceptados. Entonces nuestra mente, que es muy poderosa desde el subconsciente, creó un personaje, un títere. Pero el ego no tiene ningún poder realmente, es el títere de un titiritero que es el subconsciente. De ahí que para poder transformar a una persona, si la persona quiere ser transformada, por supuesto, tengamos que centrarnos en ese subconsciente y en todas las partes que hay bajando una por una, para que la persona sea consciente, que ese es uno de los pasos, la introspección, sea consciente de qué hay en ese sótano mental que todavía no ha visto. Yo me he apuntado algunas frases que me gustaría comentar con los dos en esta segunda parte de la entrevista, frases que me han llamado la atención y que son tuyas. Dice una de ellas: si sigues buscando lo que crees que necesitas, quizá pierda lo que realmente merece. ¿Qué quieres, que te la des realmente? Pues no sé. Yo creo que la entiendo perfectamente. Quizá hacemos caso a lo que no tiene tanta importancia y nos olvidamos de las pequeñas cosas que sí las tienen, ¿no? Aparte de eso, que es una buena configuración o una buena conclusión, esa frase realmente lo que quiere decir es: si te dejas llevar por lo que crees que necesitas, por esas carencias que tiene tu subconsciente, te vas a perder aquello que realmente mereces, simplemente por ser humano y por estar aquí. Merecemos cosas muy hermosas. Merecemos cosas maravillosas, merecemos una relación que nos aporte bienestar, amor, también conflictos, cuidado. Merecemos un trabajo digno, merecemos amigos que realmente se interesen por nosotros, merecemos pertenecer a sistemas donde seamos aceptados, pero desde las carencias no vemos eso. Creemos que necesitamos otras cosas. De ahí viene lo que te he dicho antes de las creencias subconscientes. Si nos dejamos llevar por ellas, estamos perdidos, te lo aseguro. ¿Qué piensas? Yo estoy pensando en muchas cosas. Óscar, el conflicto es parte de la vida. Sí, por supuesto. Y una parte importante nuestra es cómo lo resolvemos. Recuerdo que Joan Coscubiela decía que cuando no somos capaces de pactar los acuerdos, tenemos que ser capaces de pactar los desacuerdos, por ejemplo. Y luego la felicidad. Pues yo feliz, no sé si soy feliz. Tengo ratos, tengo momentos en la vida pequeños muy bonitos que me gustan mucho. Y luego también lo que dice de la mente es muy cansina. Yo hay veces que tengo que decirle, por ahí no. Porque hay cosas que empiezas con una idea, entrar en bucle, y eso o lo dominas o te llega a dominar a ti. Lo gestionas. Sí, digo, por ahí no, la corto, digo, por ahí no. Y no te das cuenta, y eres tú mismo. Eres tú mismo, pero también eres tú mismo el que te dice, no sigas por ahí porque te estás haciendo daño, tú solo. Pero es como el cuerpo, Ginés. Nuestro cuerpo también es muy cansino si no lo tratamos bien. O sea, si nos alimentamos a base de grasas saturadas, si nos alimentamos a base de dulces, el cuerpo va a empezar a dar molestias por todos los lados. O sea, conocer nuestra salud mental es tan importante como conocer nuestra salud emocional o la física. Y al final, cuando tú respetas esos 3 estratos de la salud, tu cuerpo, tu sistema emocional y tu mente van bien. Sin embargo, como dice Ginés, hay personas que sí controlan la mente, diciendo eso de por ahí no, y hay personas que no pueden controlar eso. Porque no saben que la tienen. Mira, el peor problema del ser humano es no conocerse a sí mismo. El peor problema del ser humano es no saber que tiene emociones, es no saber cuándo se despiertan, es no saber siquiera que tiene una mente. Hay personas, muchísimas, que van por la vida en duermevida, yo le llamo así, que es como un duermevela, pero en la vida. Van simplemente reaccionando, van en un automático, son zombies que parece que se relacionan, parece que viven, pero realmente están presos de un sueño mental, desde pequeñitos, y son la gran mayoría de las personas. Por eso hay los conflictos que hay. Hablando de conflictos, por cierto, los conflictos son necesarios, si no, no aprenderíamos. Es muy importante. Ahora, hay que saber resolverlos, ¿vale? Esto es relevante en las relaciones. Referente a la frase,
Espero que hayas entendido la concepción que yo le di. ¿Tienes alguna más por ahí, has dicho? Hay alguna más. A por ellas. Hay alguna más. Bueno, hay alguna más, pero me gustaría también hablar del papel del terapeuta, ¿no? Por ejemplo, se dice que no son magos, que no son profesores, que no son motivadores, que no son guerreros, pero sin embargo tienen la clave, ¿no? Para ayudar a una persona. La clave es la empatía. Mira, cuando un terapeuta quiere trabajar a su paciente / cliente, llámalo como quieras, desde el futuro de ese cliente-paciente, está perdido. Tienes que trabajar desde su presente, desde quién es. Los terapeutas no vamos llevando a las personas hacia un futuro, los terapeutas conectamos con las personas y desde ahí les mostramos quiénes son y les enseñamos que hay formas de superar sus propios límites. Porque el exterior te puede poner una serie de límites, es cierto. A veces la vida es dura, pero mucho más dura es tu interpretación de lo que está ocurriendo. Es esa interpretación la que nos limita, es esa interpretación la que nos hace sufrir, no tanto la vida como la interpretación. Se me está viendo la frase una cosa que luego yo pienso, no podemos evitar que nos pasen cosas. Lo que sí podemos reaccionar o hacer es lo que sí podemos actuar, cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Ocurre, correcto. Cosas buenas o malas, tú no puedes evitar que ni puedes controlar el mundo en el que vives, ni por qué estás en esa situación. Sí puedes controlar cómo reaccionas tú ante todo eso. Efectivamente. De ahí la importancia de gestionar la mente. La respuesta a nuestras preguntas no está dentro de nosotros. La pregunta sería, ¿dónde está? La respuesta a las preguntas siempre no están dentro de nosotros. Lo que está dentro de nosotros es la resolución para querer encontrar esa respuesta. Mira, hay una frase muy pseudoespiritual que yo desprecio bastante, que es: todas las respuestas están en ti. Si estuvieran en ti las encontrarías, obviamente, antes o después. No están en ti. Hay muchas cosas, muchas preguntas que están fuera, muchas respuestas que también están fuera. Lo que tenemos que trabajar en nosotros es la resolución, la voluntad, el compromiso para encontrar esas respuestas. A eso sí está dentro de nosotros. Y luego lo de huir. Lo de huir nunca es una opción, pero es lo más fácil que se plantea, ¿no? Bueno, ese post para mí fue muy emocional, ¿no? Hablé del suicidio, ¿no? en ese post. Para mí no, para mí huir no es una opción. Yo soy una persona que tengo el compromiso y la responsabilidad por delante siempre, y para mí lo primero es darlo todo. Y si algún día me quedo sin nada, que lo dudo, entonces ya veré lo que hago. ¿Las personas son suficientemente fuertes, Óscar, como para no tirar la toalla ante determinadas situaciones que puedan pasarle en la vida? Hay personas que sí, personas que por desgracia no lo son. Que para eso está, como decimos, el tema de la inteligencia emocional, trabajar todos estos campos de cara a ayudar, ¿no? Lo más importante para estas personas es aprender a pedir ayuda. Que muchas veces a lo mejor tampoco saben. O les han dicho de una forma experimental que pedir ayuda es malo. Tú piensa una cosa, un niño que se cría en una familia y cada vez que pide ayuda lo que recibe es un reproche, o recibe un castigo, o recibe un no eres suficiente, esa persona, ese niño está aprendiendo que cuando sea adulto le costará muchísimo pedir ayuda. Una última cuestión, Óscar. ¿Cómo te afecta a ti? Por ejemplo, me imagino que has tenido casos impresionantes, ¿no? De personas que... ¿Cómo te afecta a ti emocionalmente? O sea, una persona tiene que estar suficientemente preparada para no llevarse todo eso. Un terapeuta tiene que aprender a empatizar sin simpatizar. Empatizar es entrar en la persona, comprenderla, aceptar lo que es y desde ahí generar un flujo, un rapport, un flujo de comunicación viable para la terapia. Simpatizar es conectar emociones, lo que se llama la resonancia emocional. Si un terapeuta simpatiza, o sea, se resuena emocionalmente con su paciente, está perdido. Tú imagínate, yo hoy he tenido, por ejemplo, la sesión de pareja, ha salido bien, pero cuando sale mal, yo en cuanto cierro la puerta, y esto puede sonar muy frío, me olvido automáticamente, he tomado mis apuntes, he tomado mis notas, me olvido de esa persona. Me vacío y doy lugar al siguiente cliente. Estás perdido. Estás perdidísimo. Me afecta mucho el tema de los niños, por eso no trabajo con ellos. Eso es lo que más me afecta. Pero eso es lo que pasa con los médicos, lo que nos pasa con los profesores. Claro. El médico con el paciente, si un paciente se te muere o tú te equivocas, no puedes machacarte, tú tienes que seguir. Y con nosotros, con los nenes, igual si hay algún nene que no quiere o no puede o lo que sea, yo puedo intentarlo, pero si el nene no me puedo mezclar emocionalmente, si no, no vive. No vive. Un nene con problemas ahí, pues a mí me duele, pero no vive, sí. Evidentemente. Te tienes que hacer duro. Hablemos de la charla. Flexible, ¿no? Sí, flexible. Hablemos de la charla ya en la parte final, porque ¿qué vamos a encontrar en la charla? O sea, ¿qué es lo que se va a encontrar las personas que acudan el viernes 18 de noviembre al Centro Cultural?
Pues van a encontrar sobre todo ganas de ayudar, van a encontrar mucha información, que si quieren la pueden convertir en conocimiento. Van a encontrar humor, me gusta mucho usar el humor en mis charlas y en las formaciones. Creo que el humor es primordial para que las personas puedan llegar a aprender, y se van a encontrar sobre todo pues alguien que está tremendamente entregado a darles todo lo que tiene. ¿Te gusta el de tú a tú, el contacto con el público en las charlas, preguntas, respuestas, situaciones, momentos? Dinamismo, correcto. No suelen ser charlas donde yo doy una conferencia y el resto no. Yo me gusta que las personas participen en parte, si quieren participar, por supuesto, tampoco fuerzo nada, pero sí, me gusta que sean dinámicas y que haya una mutualidad en ese sentido. Pues Ginés, nos queda recordar, es una de las charlas de bastante interés que no deben de perderse ninguno de nuestros telespectadores. Me voy a echar flores. Nosotros sí hacemos algo extra, gente interesante y que puede aportar. Y el viernes 18 de noviembre tenemos a Óscar Ugarte, que nos va a dar la charla, vamos a conversar con él sobre el bienestar o la felicidad. Eso será en el Centro Sociocultural de la Cárcel, en el teatro, en la Sala Ginés Rosa, a las 8 de la tarde. Pues recuérdenlo, viernes 18 de noviembre, 8 de la tarde, teatro del Centro Sociocultural de la Cárcel. Ahí estaremos para escuchar a Óscar Ugarte hablar sobre ese tema, bienestar o felicidad, y conocer esos 3 pasos hacia un futuro mejor. No me gustaría despedirme, Ginés, de ti y de Óscar sin preguntarte el balance positivo de la afluencia de público a las charlas, el interés. Siempre es positivo. Ten en cuenta también, y aparte de eso, ten en cuenta que es positivo y no es mayoritario. Son cosas que la gente cuesta mucho mover a la gente fuera de la casa, pero sí estamos muy contentos con la asistencia. Pues ojalá que el Centro Cultural y Obrero siga aportándonos, que nos aporta y mucho, a los totaneros y a todos los que nos visitan y nos ven. Gracias por estar con nosotros a los dos. Que sea un éxito la charla. Gracias a ti, Juan. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Óscar Ugarte y con Ginés Domingo Pérez Oliva. Gracias por escucharnos. Será hasta una nueva charla, que la tendremos, por cierto, con Isa Molino, del Partido Socialista, que nos presentará a la nueva secretaria de Juventud Socialista de Totana, aquí en Canal 6 Televisión.